Bendiciones, yo soy el apóstol Jonathan Gómez. Estoy muy contento que estés conectado con nosotros en nuestro canal. Te invito a darle like y a suscribirte al canal para que recibas las prédicas, las conferencias, los podcasts, todo el contenido que estamos subiendo a este canal. Muchísimas bendiciones. Tú y yo tenemos un llamado sobre esta tierra a ser reyes y sacerdotes. El llamado a los creyentes es que tú y yo seamos reyes y sacerdotes sobre la tierra. Ese es el llamado que Dios nos hizo a nosotros en su palabra. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, sacó a su pueblo de Egipto, salieron 400 años. Mira, hermano, en 400 años se forma la idiosincrasia de un pueblo, la cultura de un pueblo, la mentalidad de un pueblo, se forma todo. Y Dios sabía, yo necesito sacar a esta gente y cambiarle la identidad, que ellos pasen de pensar que son esclavos, que son pobres, que están oprimidos, que son un pueblo desvalido, oprimido por Egipto, a que ellos cambien su mentalidad. Y cuando Dios llamó a Moisés y lo llevó al monte, le dijo: oye lo que yo te voy a decir, yo los he sacado de Egipto, hice maravillas allá, los tomé como las águilas, los cubrí con mis alas y los traje aquí y los traje para mí y los pondré como un pueblo escogido, será mi especial tesoro sobre todas las naciones de la tierra, pero yo me voy a hacer con ustedes un reino de reyes y sacerdotes. Alabado sea Dios. Es decir, los saqué de Egipto no para que continúen con la misma mentalidad, pensando que son esclavos, que son pobres, que son miserables, sino que yo los saqué de allá, que son chismosos, mentirosos, fornicarios, adúlteros, que yo los saqué de allá para que me sean a mí un pueblo ¿de qué? De reyes. Ay, Dios mío, diga esa palabra. Reyes, me gusta esa palabra, aleluya. Reyes y sacerdotes. Eso Dios lo hizo para levantarle su dignidad al pueblo. Porque tú no puedes hacer nada grande con alguien si tú no le cambias su forma de pensar. Ay, usted debería decir amén con eso. Tú no vas a hacer nada bueno con nadie. Tú no lo vas a sacar de la pobreza, de la miseria, de la enfermedad, de la escasez. Tú no lo vas a sacar de su vida inmoral. Tú no lo vas a sacar de ningún estado, a menos que tú le cambies su mentalidad. A menos que tú lo ayudes a cambiar su forma de pensar. Su forma de pensar sobre sí mismo, sobre los demás, sobre Dios, sobre todo. Hasta que tú no hagas un switch en todas las creencias negativas que nos han formado. Con todo ese paquete de creencias que nosotros venimos, que la adquirimos del país donde nacimos, del entorno, del barrio, de la familia, de papá, de mamá, del tío, del abuelo. Cuando tú no saques todo eso de tu cabeza, no vas a poder recibir la verdad del reino de Dios. Por eso cuando tú le dices al pueblo: Dios te va a prosperar, te va a sanar, te va a liberar, la gente dice: ajá. Entonces Dios le quiso cambiar la identidad a su pueblo. Lo sacó de Egipto. Eran pobres, eran esclavos, eran desvalidos. Lo sacó de ahí. Eran inmorales, eran murmuradores, eran chismosos, eran incrédulos. Eran como la gente que no vino hoy. Y Dios lo sacó y le dijo: mira, yo no quiero que esa gente siga aquí con su conmiseración, su autocompasión. El pobrecito de mí, es que tú no sabes cómo yo soy, tú no sabes todos los problemas que yo he pasado, victimizándose. No, yo quiero que ellos sepan que yo los saqué y los escogí y son mi especial tesoro, y yo quiero que ellos sean reyes y sacerdotes sobre la tierra. Y en Apocalipsis 5, del 9 al 10, eso se completó en Cristo. Porque Dios no lo pudo lograr con su pueblo, porque ellos pasaron en el desierto, se la pasaron murmurando, se la pasaron criticando. Un monarca no critica. Un monarca, un rey no critica, no habla mucho. Aló. Un sacerdote tampoco. No se supone que esa deba ser la actitud. No es incrédulo, no es dubitativo. ¿Está conmigo la iglesia? Entonces, Dios nos llamó a ejercer 2 ministerios sobre la tierra. Dile a alguien: tú tienes 2 ministerios. Ayúdame a predicar, dile: tú tienes 2 ministerios. Usted tiene 2 ministerios. Usted lo llamaron a ser rey y lo llamaron a ser un sacerdote. Se oye lindo y bonito, y algunos su mente no lo capta, no lo recibe. Con esta olla que yo tengo, con este pago mínimo de la tarjeta, con este préstamo, el módico 20 que yo debo, aló, con esta batalla matrimonial que tengo. Oye, eso, que soy un rey y un sacerdote. Eso le pasó al pueblo de Israel. No se lo creyeron. Si tú no te lo crees, no es para ti. Si tú no lo recibes, no es para ti. Pero si tú lo recibes, si tú lo recibes, es para ti.
Yo me hubiese alegrado hoy, hermano. Si usted recibe esta palabra, hermano, Dios dijo, yo me voy a hacer un pueblo, no de gente que ande con miserable, no de gente que ande dubitativa, no de gente que ande ahí criticona. Me voy a construir un pueblo con mentalidad de reino, de reyes y de sacerdotes y de gente santa. Escúcheme bien, la palabra santo usted lo asocia a cosas que no son santas. La palabra santo lo asociamos al tiempo del barroco. Las catedrales, los mausoleos, la ropa bonita, blanca, la música clásica, esa atmósfera, wow, eso es santo. No, santo significa exclusivo. Santo significa de uso exclusivo, de uso apartado. Eso fue lo que quiso decir el Señor. ¿Está conmigo la iglesia? Y en Apocalipsis del 9 al 10, nos dice claramente cómo Dios establece a su pueblo como reyes y sacerdotes. Esas son las dos dimensiones de tu llamado y el mío. Nos han llamado a reinar y nos han llamado a ministrar. Aló, ¿usted está conmigo en esta mañana? Dios quiere usarnos como instrumento, iglesia. Yo quiero hablarte de esto porque es fundamental para nuestra vida cristiana y para nuestra identidad, porque esto redefine nuestra comprensión del llamado de Dios en nuestra vida para influir en la sociedad, hermano. La Escritura dice que fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Cristo murió en la cruz del Calvario para redimirnos de una condición y colocarnos en otra. Antes dice la Biblia que no éramos pueblo. No éramos esclavos, éramos advenedizos. Estamos arrimados, hermano, en dominicano, arrimados. Fuera de la naturaleza de Dios. Pero ahora dice la Biblia que somos pueblo, que somos nación santa, que somos linaje escogido. Hermano, en el ámbito espiritual, tú y yo somos sangre azul. Nosotros somos un linaje escogido, un real sacerdocio delante del Señor. ¿Alguien está conmigo? Este versículo revela una verdad profunda y trascendental para la identidad del cristiano. Porque hay cristianos sin identidad. Hay cristianos sin identidad. Sí, yo voy a la iglesia, yo me convertí, pero no viven conforme a lo que ellos están diciendo que viven ahora. Pero hay otros que son creyentes, que conocen la Biblia, pero viven autoconmiserándose y cogen la Biblia para eso. Y ellos dicen que yo soy como un trapo de inmundicia, es que yo soy el más vil de los pecadores, es que imagínate. No es eso lo que dice la palabra del Señor. La Biblia dice que tú eres real sacerdocio. La Biblia dice que tú eres pueblo escogido por Dios. La Biblia dice que tú y yo somos la niña de los ojos de Dios. La Biblia dice que tú y yo estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pues ya tú estás sentado en esa silla plástica o en esa silla acolchada, bien bonita. O pudieras tú en tu casa no tener ni un mueble bueno. Pero dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? Que tú estás sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dios mío, alguien está conmigo en la iglesia, hermano. Entonces, nosotros tenemos que transformarnos, hermano. No podemos solamente pensar en las cuatro paredes de la iglesia como cristianos. No solo estamos llamados, hermano, a ejercer una doble función en la tierra, hermano. ¿Y qué hace un sacerdote? Un sacerdote, para que usted entienda, ¿qué es lo que hace un sacerdote? No es solamente dar misa que da un sacerdote, hermano. La palabra sacerdote significa uno que intercede, uno que se pone delante de uno más grande para interceder por uno más pequeño. Eso es lo que hace un sacerdote. Un sacerdote, hermano, su labor principal es ministrar a Dios y ministrar al pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, el sacerdote cumplía su ministerio dentro de los muros del templo y no salía de ahí, dentro de los muros del tabernáculo, y no salía de ese lugar. Su tarea era interceder y ofrecer sacrificio y llevarle adoración a Dios, iglesia. Hoy este ministerio es diferente, hermano. Y aunque nosotros tenemos apóstoles, pastores, profetas, líderes, predicadores, todo el pueblo del Señor está llamado a ministrar a otros. Todo el pueblo del Señor es un sacerdote. Tú no necesitas ni de mí ni de nadie para entrar al lugar santo. Tú no necesitas de la intercesión ni de la intermediación de nadie. Hay pastores sin identidad que les gusta ponerse a ellos enfrente para recibir la loa, para recibir la atención del pueblo. No, aquí la atención la necesita o la recibe Jesucristo. Toda la atención usted debe dársela a Cristo. Él es el grande, Él es el poderoso. Nosotros somos un medio para llevarte a Cristo, no para traerte a nosotros. Imagínate, es muy difícil bregar con la gente. ¿Para qué te voy a traer de que a mí? No, vamos a traerte a Cristo, que Él es el que sabe bregar contigo. ¿Está conmigo la iglesia?
¿Está conmigo esta mañana? Entonces, un sacerdote ministra. ¿Qué hace un sacerdote, iglesia? Un sacerdote ministra. En otras palabras, un sacerdote sirve, intercede, predica, adora a Dios, sirve al pueblo. Su llamado esencialmente es espiritual, enfocado en el servicio dentro del contexto espiritual. Eso es lo que hace un sacerdote. Es decir, en donde quiera que tú estés, tú no necesitas un púlpito. Donde quiera que tú estás, porque yo escucho a veces a algunos de ustedes, del que no vino. Es que yo no sé predicar. ¿Quién te dijo que tú tienes que ser un doctor en la palabra como yo o como otro? No, tú lo que tienes que ejercer tu ministerio. Donde tú estás, orar, interceder, ministrar, dar la palabra. Todo creyente debe ejercer su llamado sacerdotal. Tú eres un sacerdote. Tú eres un sacerdote, una sacerdotisa del Señor. Y fue que a ti te escogieron. Y cuando te escogieron, sabían, el Señor conocía tus faltas, tus pecados. El Señor conocía tu incapacidad. El Señor sabía de tus defectos. El Señor ya se había orejeado de todos tus problemas emocionales, de tus disquisiciones personales. Y aún así te escogió. Escogió para pulirte, para enseñarte, pero para que tú ejerzas tu ministerio y tu llamado. Dios no te escogió porque tú eres perfecto y tú eres bueno. Apéate de ese barco. Él te limpió con su sangre. Él te redimió ya para que tú seas un pueblo santo, para que tú seas un rey, un sacerdote, hermano. El problema es que todos quieren ser reyes, pero muy pocos quieren ser sacerdotes. ¿Por qué? Porque el sacerdote ministra a Dios, el sacerdote ministra al pueblo, el sacerdote sirve, el sacerdote, hermano, vive a expensas de lo que la gente dé, de lo que la gente llegue, de que le lleven el buey, la vaca, la oveja. Pero el rey no, el rey cobra tributo. ¿Está conmigo la iglesia? Además del sacerdocio, tu llamado a ser un rey. ¿Cuántos quieren ser reyes aquí? Es que ya tú eres un rey, tienes que creértelo. Créaselo. Usted ha sido llamado a ser rey y sacerdote para Dios, iglesia. El ministerio del rey es diferente al del sacerdote. Todos los creyentes hemos sido llamados a ser reyes en la tierra, iglesia. Porque el rey tiene autoridad para gobernar. Jesús dijo: os doy autoridad sobre serpientes y escorpiones y sobre toda cosa. Él nos dio autoridad para hollar serpientes, para hollar escorpiones. ¿Cuáles serpientes? ¿Cuáles escorpiones? ¿Acaso tú vives en un monte? Son las serpientes y los escorpiones espirituales que atacan tu vida y tu familia. Nos dio autoridad de gobernar, para liderar, para influir, para tomar decisiones sabias, para impactar nuestro entorno, iglesia, de manera positiva. Los reyes, ¿sabe qué hace un rey? Un rey administra riqueza y administra justicia y administra autoridad. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés: he visto aquella desgracia que el esclavo anda montado en caballo y los príncipes y los reyes andan a pie. Hay muchos reyes que no ejercen su dominio y su reinado, hermano. Los reyes modernos, los reyes de este tiempo, hermano, son aquellos que son llamados a ser educadores, a ser empresarios, a ser emprendedores, a ser... No, usted no me la está agarrando. A ser profesionales. Tú que eres una ama de casa, tú estás llamado a reinar sobre tu jurisdicción. Tú estás llamado a reinar y a gobernar tu entorno, a liderar con justicia, con sabiduría. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén en la iglesia? Amén. Dile a alguien: tú como que no estás recibiendo esto. Tú no lo estás recibiendo. Tú tienes que recibir esta palabra en esta mañana, iglesia. Tú tienes que recibir esta palabra en esta mañana. Lo que quiere decir esto es que tú no necesitas un púlpito. Hay algunos que van a ser llamados al púlpito a predicar, pero tú lo que necesitas es donde tú estás, ejercer tu dominio. ¿Estás conmigo la iglesia? Donde tú estás, ejercer tu autoridad. Donde tú estás, ejercer tu sacerdocio, ejercer tu ministerio. Hay algunos que yo le escucho y dicen: yo quiero servir a Dios. Tú puedes servir a Dios dentro de la iglesia. Tú puedes servir como ujier, como servidor. Tú puedes servir como en cualquier área que tú quieras. Pero quiero decirte que tú allá afuera puedes servir también con lo que tú haces, con tu trabajo, con tu profesión, con tu empleo. Ahí tú puedes ser un sacerdote y un rey también. Tú puedes lograr que esa oficina tuya se convierta literalmente en el púlpito, en el podium, en la iglesia que el Señor necesita en ese lugar. Tú puedes usar ese espacio para bendecir a la gente que entra en tu jurisdicción.
que entre en tu espacio, aleluya. Hay algunos que nunca irán a una iglesia, pero sí irán a tu negocio, sí pasarán por el frente de tu casa, sí se encontrarán contigo. Ahí tú estás para ministrarlo, ahí tú estás para ser el sacerdote, ahí tú estás para ejercer dominio. Alguien me está escuchando en la iglesia, hermano. Lo que pasa es que hay una convergencia, hay una dificultad, hermano. La iglesia separó lo espiritual de lo secular, y es como una separación. Y la gente dice, tú le dices, ¿y tú sirves en la iglesia? No, yo solamente trabajo en lo secular. Como que lo secular es del diablo y lo de la iglesia es de Dios. Ni Cristo nunca hizo esa separación. De tal modo que nosotros hoy decimos música inconversa y música cristiana. Eso es música secular. Y la gente dice, yo no oigo música secular, yo no oigo música cristiana. Hay música cristiana que no son cristianas. No tienen ni 2 gotas de Biblia, hermano. ¿Está conmigo la iglesia? Y hay música secular que no es bíblica, que no es cristocéntrica, que está llena de amor. Está llena de un contenido sano y de bendición. ¿Alguien está conmigo, hermano? Dile a alguien, se te va a salir la religión por los pies hoy en la mañana. Te va a salir en el nombre de Jesús, hermano. Se te va a salir. Cristiano hipócrita que nada más oyen a Juan Luis porque Juan Luis es cristiano. Hay muchísima gente que canta lindísimo, que hay que oírla también. Ahora, si usted oye aquellas músicas, ¿verdad?, de aquel que canta bostezando, entonces ahí yo le voy a decir, bueno, hermano, tú ahí realmente te estás saliendo de los límites, ¿verdad que sí? ¿Está conmigo la iglesia? Una de las desgracias más grandes que le ha pasado a la iglesia es esa, la separación de los santos, de lo de la iglesia con lo secular. Esa división, de tal modo que la iglesia se ha inventado versiones cristianas de todo. Hay películas cristiana, música cristiana, hay hasta café cristianos, bares cristianos, discoteca cristiana. Hay de todo lo cristiano, hay una pseudo versión. La película cristiana, ¿quiénes la ven? Los cristianos. Nadie dice, ningún inconverso que no conoce a Dios sale de su casa y que ve una película cristiana. Voy a ver una película cristiana. No, hombre, no, la gente sale a ver otra película. Y a veces son más excelentes que los cristianos. Existen entonces 2 pueblos, uno que es espiritual y uno que es secular. Entonces, tú que eres abogado, tú eres secular, y yo que soy pastor, soy espiritual. O sea, tú eres cristiano, pero como eres médico y trabajas en lo secular, y el otro es pastor y es teólogo, entonces él es creyente, pero tú no, porque tu trabajo es secular. Y hemos hecho una división de 2 pueblos, hermano. Eso no fue lo que dijo Cristo en Colosenses 3:22 al 23. Yo quiero que usted lo lea. Colosenses 3, del 22 al 23, dice la Biblia, siervos. Oye, estos siervos, en ese tiempo habían esclavos, gente que se convertía a Cristo, pero seguía siendo esclavo. Y mira lo que Pablo le dice a esos esclavos: obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren que agradar al ojo, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y dice el verso 23, que es el que me interesa: y todo lo que tú hagas, hacerlo de corazón. ¿Cómo para quién? Todo lo que tú hagas, si tú eres abogado, si tú eres médico, tú eres psicólogo, tú eres vendedor, tú eres emprendedor, tú eres empresario, todo lo que tú hagas, hacerlo para quién? De corazón, como para el Señor, y no para tu jefe, no para tu cliente, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién es que tú sirves con tu profesión? ¿A quién es que tú le sirves con la profesión que tú tienes? Por eso hay muchos cristianos muy poco eficientes en su trabajo, porque ese trabajo es para el jefe, ese trabajo es para la gente, ese trabajo no es espiritual, ese trabajo es para el mundo. No, todo lo que tú hagas de palabra o de hecho, hacerlo de corazón. ¿Cómo para quién? Como para el Señor. Tengo un cliente difícil, tengo una gente que es un lío. Sírvele como a quién? Como al Señor. Sírvele como a Cristo. Todo lo que tú hagas. Tú eres ama de casa, tú eres madre de familia, te tienen cansados los hijos y el marido. Sirve como a quién? La mujer tuya es una bruja. La tuya, la mía no. Sírvele como al Señor.
Eso es lo que dice la palabra de Dios. Estamos aquí en la iglesia. Entonces esa división entre lo sano y lo profano nos ha hecho a los cristianos ser inefectivos en la labor de ser reyes y sacerdotes. Porque hay personas allá afuera que nunca vendrán a un templo, pero cuando lleguen al consultorio del médico creyente, que es un rey y que es un sacerdote, se va a encontrar con alguien que le va a ministrar, que le va a servir, que le va a orar, que le va a hablar de la palabra de Dios, que le va a dar un consejo sabio. Se va a encontrar con alguien que no solamente administra, gana dinero y tributa como un rey, sino que alguien que está listo para ministrar en cualquier momento como un sacerdote. En tu lugar de influencia tú tienes que ser un rey y un sacerdote. ¿Estás conmigo en la iglesia? Se va a encontrar con un abogado que le va a ministrar a esa pareja que se está divorciando. Se va a encontrar con un psicólogo cristiano que lo va a liberar de esos demonios. Se va a encontrar con alguien que está listo para ejercer su sacerdocio. Es tiempo de que los sacerdotes de Dios se levanten. Que donde quiera que tú estés, tú ejerzas tu dominio y tu sacerdocio. Que donde Dios te llevó, tú sepas que te llevó a ejercer influencia y te llevó a llevar una palabra de Dios. Donde quiera que tú estés, ahí tú puedes servirle al Señor. ¿Está conmigo la iglesia? Donde quiera, cada creyente, iglesia, sin importar su ocupación, está llamado a ejercer su influencia. Eso es dominio, su reinado, y está llamado a servir sus dones. Eso es sacerdocio. Donde quiera que tú te muevas en este sentido, Dios quiere usar tu doble profesión. ¿Alguien está conmigo en la iglesia? Dile, tú eres un rey y un sacerdote. Dile a alguien, por favor. Tú eres un rey, tú eres un sacerdote. Tú eres un rey y un sacerdote para Dios. Tenemos una generación de cristianos que solamente quieren ser reyes. Estar en una posición de dominio, una posición de confort. No quieren ser sacerdotes. No quieren servir con sus dones, con sus talentos. No quieren ser confrontados por la palabra de Dios para cambiar, para modificar. Los reyes y sacerdotes de Dios no se limitan a las paredes de la iglesia. Usted está comisionado por el Señor a salir a servir allá afuera. Sirva con sus dones y sus talentos. Sirva a otros. No es que yo no estoy capacitado. Pues capacítate. Métete en el discipulado. Capacítate, recibe la palabra, trae tu macotica, tu cuaderno, anota, escribe, estudia la palabra de Dios. ¿Alguien está conmigo en la iglesia? Lo que tú recibes, compárteselo a otro. Dáselo al Señor, por favor, dáselo al Señor. Compárteselo a otro. Mateo 28 no fue solamente para los ministros quíntuples. Mateo 28, 19 no fue solamente para los ministros y pastores y predicadores. Mateo 28, 19 fue escrito para ti y para mí. Dime un amén que sea pentecostal ahí, por favor. Dice Jesús, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo vamos a ser discípulos a todas las naciones? ¿Cómo? Dependiendo solamente del que se para en el púlpito. No, donde tú estás llamado a discipular. Donde tú estás llamado a ser discípulos a otros. Hello. Donde tú estás llamado a ser discípulo. En tu oficina, haz discípulos. En tu hora de almuerzo, haz discípulos. Predica. ¿Estás conmigo? ¿Usted quiere que yo le hable hoy de los diablos cajuelos y de la independencia? Se lo hable el domingo que viene, después del 27 de febrero. Hoy estamos hablando de otra cosa. En tu oficina, saca un tiempo. Llegó a las 5 de la tarde, convoca gente. Mira, a las 5 cuando salgamos, tengo una palabra para usted. Tengo que compartirla. Comparte la palabra, disipula a otro, sirve a otro. La gente está rota. La gente se está rompiendo por dentro, emocionalmente, económicamente. Los hogares se están desbaratando todo. Incluso en la misma iglesia, la Biblia dice, si con dificultad se salva el justo, ¿qué será el impío y el pecador? Es decir, mira que dice la Biblia, si con dificultad los que están dentro de la iglesia se salvan con dificultad y problemas, ¿qué será los que están afuera de los caminos del Señor? Los que están sin Cristo, sin esperanza, sin esta estructura de fe, los que no están agarrados de Cristo, ni de nada, ni de nadie, los que no tienen hermanos en la fe, ni pastores, ni gente que les instruya, que les ministre. El llamado es a transformar el mundo, iglesia. ¿Cómo vamos a transformar el mundo con la visión de las paredes, de estar trancado aquí en la iglesia?
No, yo no puedo predicar porque yo soy abogado, yo no puedo predicar porque soy ingeniero, yo no puedo predicar. No, es que donde tú estás, ese es tu púlpito. Donde tú estás, ese es tu podium. Donde tú estás, esa es tu plataforma. Donde tú estás ahí para ejercer dominio, liderazgo, influencia como un rey, pero para ministrar como un sacerdote. ¿Estás conmigo? ¿Cómo nos vamos a infiltrar? ¿Cómo le vamos a predicar al deportista si desde que el muchacho que se convierte en la iglesia, que quiere ser pelotero? No, eso no, mira que no, tú no puedes ser pelotero, después tú vas a un loco como esos peloteros y te va a comprar carro caro y vas a hacer lo que era. No, te vamos a instruir, te vamos a discipular, te vamos a enseñar para que tú te infiltres en esas atmósferas, te metas ahí, en esos lugares y ejerzas dominio y ejerzas autoridad y le prediques a esos otros. Hay personas que nunca nadie le va a llegar. Nadie. ¿Cómo Dios logró que se convirtiera Nabucodonosor el rey? ¿Cómo Dios logró que Nabucodonosor un día dijera: bendito sea el Dios de Daniel? ¿Cómo? Si todos los sátrapas que tenía ahí nada más le daban loa. Tú eres maduro, Nabucodonosor volviéndose loco, la cabeza desbaratándose. Tú eres maduro, tú eres el mejor rey. Tú eres el chivo que mamea, Nabucodonosor. Dale para adelante, que Dios está contigo. ¿Alguien está conmigo en la iglesia? Lo que indica es que cada persona está colocada en un lugar, ha sido colocada por Dios para que tú seas la persona que le ministra a esa persona. Tarde o temprano tú tienes que entender que en la posición donde tú estás, Dios te puso como una pieza clave para que le hables a alguien de Jesucristo, para que tú le ministres. Déjame decirte que la depresión del jefe tuyo se va a ir cuando tú le hables de Cristo. No se le va a ir por el psicólogo o el psiquiatra de él. Es que tú estás puesto ahí de manera clave en los lugares de influencia. Amén. En la Biblia hubieron personas aparentemente socialmente insignificantes que fueron la gente clave para que algo maravilloso pasara de parte del Señor. Dios usó a veces a sirvientes para que le dieran una palabra clave a su jefe. Dios usó a gente pequeña para darle palabra, para ministrar a alguien más grande. Dios la infiltró ahí de manera clave. Cómo Dios iba a lograr, hermano, llegar a Faraón por nada, o sea, de la nada. Dios lo pudo haber hecho, pero Dios prefirió preparar a José con mucho tiempo e ir llevándolo de proceso en proceso hasta llevarlo al palacio y ejercer influencia sobre el hombre más poderoso de la tierra para hallar gracia con su pueblo. Dios va trabajando así. Como Dios va a tocar aquí políticos, empresarios, como Dios va a tocar gente que no son tocadas por nadie si Él no lleva gente de fe a esos lugares. Si Él no le lleva a alguien de fe a Abinader, si Él no le lleva a alguien de fe a los otros políticos, si Él no le lleva a gente de fe, a alguna gente que no escucha a nadie, que su posición lo ensorbece, que su posición lo tiene embuido y lleno de sí mismo, ¿cómo Dios no le va a llevar gente clave si nosotros no nos decidimos a ser reyes y sacerdotes en la tierra? Entonces, tenemos miedo de perder nuestra posición, tenemos miedo de que no nos escuchen. La iglesia no se puede quedar en las cuatro paredes, iglesia. La iglesia tiene que ejercer su ministerio. Tú tienes que cada semana ejercer tu ministerio de sacerdote. Cada semana, mañana, tú tienes que ministrarle a alguien. Mañana mismo en tu lugar de trabajo hay alguien que requerirá una palabra tuya, que requerirá un consejo, una administración, una oración. Tú eres un sacerdote, tú eres una sacerdotisa, tú estás ahí para ministrar. Un sacerdote ministra ahora. Tú estás para ser un rey en ese lugar, administrar, liderar, influir, aconsejar con sabiduría. Es para eso que tú estás ahí. No es para cobrar un cheque. No es que yo no le sirvo a Dios, porque imagínate, yo no predico en la iglesia, a mí no me dan una oportunidad. No sé si fue Spurgeon, no sé a quién fue, si a Charles Finney, yo no sé a cuál, pero hubo un gran hombre de Dios, un gran predicador de siglos anteriores, que cuando no le permitieron predicar, él dijo: el mundo es mi púlpito. El mundo es tu púlpito. El mundo es tu iglesia. El mundo es tu ministerio. Alguien está conmigo en esta mañana, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Por qué no podemos ejercer nuestro sacerdocio? Por lo que le pasó al pueblo de Israel: la falta de identidad. ¿Falta de qué, hermano? Fíjate que vivimos en un tiempo
Son buenas las credenciales, son buenos los títulos, todos esos son buenos. En el cielo hay títulos, los 24 ancianos, los seres vivientes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo el mundo tiene su función, pero la gente hoy se siente que pertenece cuando tiene un título, cuando tiene un carro, cuando tiene una jipeta, cuando tiene una casa, cuando tiene prendas. El mundo está enfermo de la cabeza, señores. ¿Está conmigo? La gente anda sin identidad por ahí, creyendo que, fíjate que la gente, las cosas más costosas que hay, los productos más costosos, tienen unos logos grandísimos y a la gente le gusta exhibir eso. ¿Está conmigo? Porque siente que encaja y que pertenece. Porque es que yo tengo tal carro. Y eso es bueno, ojalá tú te compres, hermano, el último Maserati. Y tengo tal cosa. Y por eso como que la gente se siente, como que siente que es por eso. Y por eso, en caso contrario, cuando pierde alguna cosa, entonces se desaparece de los lugares porque perdió lo que lo hacía ser, lo que él creía que era. Fulano, no te vemos, es que perdí el trabajo. No te vemos, es que ya no estoy igual. ¿Tú estás conmigo en esta mañana? Entonces eso es una falta de identidad, iglesia. Es bueno tener, pero es mejor ser. Es mejor ser. Cuando tú eres, la falta de nada no te cambia. Porque tú eres, tú sabes que tú eres. Nadie te avasalla ni nadie te humilla. Porque tú sabes quién tú eres en Cristo Jesús. Y uno de los mayores desafíos de los creyentes hoy es comprender su identidad en Cristo. Y algunos de nosotros, hermanos, no nos gusta que nos identifiquen como cristianos. No nos gustan por el mal ejemplo de otro cristiano, por rumores que oímos de otro cristiano, por muchísimas cosas que pueden ser verdad, pero en sentido claro, por falta de identidad. No quiero que me comparen, no quiero que digan que soy un aleluya, no quiero que digan que soy evangélico. A mí me gusta la iglesia, me gusta cómo predica el pastor, qué lindo, él predica muy claro, pero como que a mí no me gusta mucho tu iglesia, porque es que yo no quiero que me identifiquen como evangélico o como cristiano. La falta de identidad está matando a la gente, hermano. Está matando una falta de identidad. Y las generaciones más jóvenes hay que cuidarlas, porque son los que están siendo más atacados por el mercado. Ese adolescente que se siente frustrado porque no tengo el iPhone, no tengo el iPad, no tengo esto, no tengo lo otro. Hay que enseñarle que las cosas son con sacrificio, con esfuerzo, y que te tocará, y que tú no eres por el celular que tienes. Tú no eres por el celular que tienes. Ok, yo estudio en tal colegio. Bueno, papi, ahora no vas a estudiar en ese colegio, ahora te vamos a poner en una escuela privada, en una escuela pública, o ahora va a ser otra cosa. Y no te puedes sentir mal por eso. Hay que enseñarle a tener identidad. Ahora los padres no quieren ofender a los hijos, no, porque no quiero que se sienta mal. No puedo obligarlo a la iglesia. Sí, pero sí estás obligado a mantenerlo. Está obligado a mantenerlo, pero no le puedes decir, vamos para la iglesia y escuchar la palabra de Dios. No, porque el niño se frustra. ¿Está conmigo? El niño se frustra. Entonces, no, iglesia, tenemos que entender a qué hemos sido llamados y hay que recuperar nuestra identidad. Nuestra identidad, y la identidad se basa en las creencias que nosotros tenemos. Y por eso, hermano, la mejor forma de adquirir identidad es desaprender todo eso que usted aprendió. Sacarlo del cerebro, sacárselo de la mente. A Dios le tocó mucho. Le costó demasiado lograr que su pueblo entendiera quiénes ellos eran. Le dijo, mira, vayan y posean la tierra porque ya yo se las entregué a ustedes. O sea, hay gigantes, hay de todo en la tierra, pero es de ustedes, poséanla, ya yo se la entregué. Entonces ellos como que no entienden. ¿Cómo? Sí, es de ustedes. Dios nos ha entregado promesas, proyectos, de todo, pero si hay personas que siguen en su mente dudando de Dios, dudando de la palabra de Dios, dudando de sí mismo, en el sentido de que ellos no creen que Dios lo hará con ellos. Es que Dios lo va a hacer a pesar de ti, porque no está. Cuando Él te cogió, Él sabía quién tú eras. Sabía que tú eras chismoso, hablador, problemático, desleal. Él sabía que tú eras infiel. Él sabía, hablador, mentiroso. No tú, los que no vinieron hoy. Él sabía todo eso y a pesar de eso, te escogió. Corriendo el riesgo de tu infidelidad, corriendo el riesgo de tu pecado, corriendo el riesgo de que tú lo dejaras. Dios te escoge, ven, te voy a hacer un rey y un sacerdote para mi gloria. Te voy a escoger, ejerce dominio. Ve donde en tu lugar de influencia, en tu lugar de trabajo, ejerce dominio, ejerce autoridad. Hermano, hay personas que nadie le va a predicar, solo tú.
personas socialmente muy pequeñas y personas socialmente muy altas que solamente tú le vas a llegar. Solamente tú le vas a llegar a esa persona, a esa doméstica, a ese conserje. Solamente tú le vas a llegar a ese gerente, a ese presidente, a ese senador. Solamente tú le vas a llegar a ese gerente. Solamente tú. Dile a alguien, solamente tú. Solamente tú le va a llegar a ese amiguito tuyo. Solamente tú. Nadie más, ni el pastor, ni nadie, ni el más ungido. Aló. Jesucristo, cuando ganó su equipo, Jesús solamente le habló primero. Jesús le habló a muy poquitos y esos poquitos fueron que trajeron los otros. Pedro fue el que trajo a Juan y a Jacobo. Buscaron a Natanael, luego él buscó a otro y así fue. Así fue, iglesia. Está conmigo la iglesia. Hay un poder tremendo en la identidad, hermano. Porque como sacerdotes nosotros debemos interceder, orar y adorar a Dios y ministrar a las personas que nos rodean. Dios no tiene un pueblo espiritual y un pueblo secular. Dios no tiene a pastores y al pueblo que no puede hacer nada. No, hermano. El error de la iglesia ha sido ese, colocar a un hombre allá arriba, el más espiritual. Y de hecho sí, un hombre de Dios tiene que ser espiritual e irreprensible. No puede ser un charlatán y un loco viejo. Pero, escúcheme bien, iglesia, el siervo de Dios no está por encima de nadie. Se fueron los amenes. Aquí todo el mundo tiene que hacer la obra del Señor. Porque que Dios no tiene un pueblo de super ungidos y super escogidos. Que yo te voy a llevar donde mi pastor. Sí, tráelo y oramos por esa persona y le ministramos. Dios ha hecho muchos milagros. Pero allá donde tú estás, ahí te llevó Dios a hacer algo. Dice la Biblia que un diácono llamado Esteban era poderoso en milagros. O sea que parece cuando Esteban iba repartiendo comida, repartiendo y ayudando, ya Dios iba haciendo los milagros. No había que llegar donde los 12 apóstoles para que pasara algo. Allá donde tú estás, tú te imaginas que tú a partir de mañana entrar en el nivel de conciencia que tú eres un sacerdote, una sacerdotisa del Señor, y que tú le ministraras la palabra, y que tú oraras por personas, y que tú intercedieras por las personas que están a tu alrededor, y que tú le dieras la palabra de fe, y que tú le dieras la palabra de esperanza. Entonces surge la cuestionante: pues yo no voy a trabajar, pastor. No, claro que sí que tú vas a trabajar, pero tu ejemplo, tu fruto espiritual, tus acciones, tus palabras, tu determinación, hermano, eso va a ministrar. Eso va a hablarle a los que están cerca tuyo. ¿Tú estás conmigo en la iglesia? Eso va a hablar a los que están contigo. El llamado de Dios, iglesia, sobre nuestra vida es que tú y yo ejerzamos ese ministerio. Y esta mañana yo te quiero invitar a que tú aceptes ese llamado. A que tú aceptes ese llamado, que tú eres un sacerdote de Dios. Dile a alguien: tú eres un sacerdote de Dios. Que tú aceptes el llamado. Tú eres un sacerdote donde tú estás. Tú eres un rey y un sacerdote. Dios te escogió a ti para ese ministerio, para que lo ejerza. Tienes que ejercer tu ministerio de rey y de sacerdote para Dios, iglesia. No puedes abdicar como rey. No puedes abdicar y decir: esto no es para mí. No puede hacer eso como el hijo de la reina aquella de Inglaterra, que se encontró eso muy grande y no quiso cumplir con los requisitos. Y dijo: no, yo suelto eso. Yo abdico, yo no quiero ser rey, yo quiero hacer de mis anchas, yo quiero hacer lo que yo quiera. No puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Tienes que asumir tu reinado y ejercer dominio sobre ti mismo y sobre lugares. Y como sacerdote no puedes soltar tu ministerio. Qué bueno que llegaste hasta el final. Espero que hayas recibido esta palabra, que te haya sido de muchísima bendición. Te invito a participar en los servicios de la Iglesia Casa del Rey Jesús cada miércoles a las 8 de la noche y cada domingo a las 11 de la mañana en el templo de la Casa del Rey Jesús, en el sector de los restauradores en Santo Domingo. Aquí abajo te dejo toda la información. También, si quieres apoyar nuestro ministerio, puedes hacerlo si vives en Estados Unidos a través de nuestra cuenta de Zelle, o si vives en la República Dominicana. Te voy a dejar aquí la manera de cómo puedes hacerlo para que podamos seguir compartiendo estos contenidos en las redes sociales. No olvides seguirnos en las redes sociales como Casa del Rey Jesús RD y como Apóstol Jonathan Gómez. Muchísimas bendiciones.